posiblemente sea uno de los quebraderos de cabeza más grandes que tiene Rafael, porque siempre está detrás de mí y sobre todo para cerrar estas jornadas, pues siempre, aunque la vida de San Pedro de Alcántara y toda su realidad es amplia, pero claro, después plasmarlo a la hora en cosas concretas, pues a lo mejor pues nos puede resultar complicado, pero bueno, siempre sale algún tema. Y vuelvo a decir que eso posiblemente sea el quebradero de cabeza más grande que tenga en este aspecto, porque hasta que cierro y hasta que hago y hasta que... Pero bueno, siempre intentamos estar ahí, sobre todo pues para dar a conocer de una manera más profunda, más concreta, la vida de San Pedro de Alcántara. Si se dan cuenta, y los que han repetido otros años aquí este curso, pues nos damos cuenta que San Pedro de Alcántara es un total desconocido, porque nos hemos quedado en los lugares comunes que nos han traído sobre todo la visión que se ha tenido de San Pedro de Alcántara desde el siglo XIX, y se ha perdido pues el sentido completo de toda la vida de San Pedro de Alcántara. Nos hemos quedado pues con aspectos reales suyos, ¿no?, que posiblemente se hayan potenciado o implementado mucho, como es su penitencia, que por supuesto que es el gran penitente, ¿no?, pero a lo mejor pues hemos dejado de lado otros aspectos tan brillantes como la penitencia de San Pedro, ¿no? Entonces por eso es bueno que no perdamos nunca, o que seamos capaces de venir a estos cursos, aunque no tengamos que hacer, aunque no sean obligatorios, sobre todo por recuperar la figura primero de un hombre, ¿no?, después de un cristiano, un sacerdote, un religioso, y después por un santo. Siempre lo digo, la imagen de San Pedro de Alcántara no está en el templo del Vaticano, de San Pedro del Vaticano, por cualquier cosa. Verdaderamente que la reforma que llevó a cabo San Pedro de Alcántara fue una de las reformas que más duró, o una de las que más ha durado, ha permanecido en el tiempo, más fiel a la reforma de San Pedro, aunque ha tenido muchos altibajos, pero cuando llegó el siglo XIX y León XIII refunda o recoge a todas las órdenes, a todas las ramas del franciscanismo en la organización de frailes menores, una posiblemente de las reformas que todavía más frailes franciscanos tenía era la de los reformados de San Pedro de Alcántara, o los descalzos de San Pedro de Alcántara, que vuelvo a decir que San Pedro no es el fundador de los descalzos, sino el reformador de los descalzos. La reforma de los descalzos vienen del siglo XV, y San Pedro lo que hace es reformar la descalcez franciscana, y una de las reformas que, como vemos, pues más ha aguantado en el tiempo. El último fraile que ingresó como descalzo alcantarino falleció en 1940 y tanto. Es decir, sí que es verdad que se une a todo lo que es la reforma llevada a cabo por León XIII, pero fallece, es decir, sería muy joven cuando ingresa, pero él ingresa como fraile descalzo, de fraile de la descalcez de San Pedro de Alcántara. El tema, como hemos dicho, pues un poquito... Siempre hemos conocido a San Pedro de Alcántara como uno de los grandes ascetas de la Iglesia, ¿no?, pero tenemos que preguntarnos, y después, bueno, las virtudes heroicas, cómo vivió San Pedro, o lo que podemos vislumbrar, porque ya saben ustedes que de la vida de San Pedro de Alcántara hay unas biografías muy extensas, muy de su época, de la época barroca, de la época decimonónica, pero propiamente de la vida de San Pedro de Alcántara las noticias no es que sean, pero no son muy profundas. Cuando se lleva a cabo la primera investigación es en 1615, los primeros interrogatorios para su canonización, primero la beatificación y pues después la canonización, ¿no? Pero los interrogatorios son como... tuve también la suerte de unos coloquios, unas conferencias que hicimos en la Catedral de Coria y aquí en la Concatedral de Cáceres, antes de ser yo canónigo, los primeros interrogatorios que se hacen para investigar la posible santidad de San Pedro de Alcántara son muy tardíos. Quedaban ya muy pocas personas vivas que conocieran a San Pedro. Sí que es verdad que había testigos todavía directos, pero había muy pocos testigos. Él mismo habían pedido a sus frailes que no se le hicieran biografías.
Él había pedido, por lo menos es lo que nos transmite Fray Juan de Santa María, ¿no? Entonces, pues, los datos que nos llegan son muy... Fray Juan de Santa María. Son muy... muchas veces nos han llegado pues en ese decirnos, en ese transmitir esa imagen de San Pedro de Alcántara, y después lo que nos ha llegado hasta nuestros días, como he dicho antes, pues es ese sentido penitencial solamente, y muchas veces pues llevado hasta el extremo, que no es falso, nada de lo que se dice de él, ojo, pero se ha potenciado solamente ese aspecto de la vida de San Pedro de Alcántara cuando tiene pues otra. Entonces, pues, cuando nos hablan de que San Pedro es el asceta, perfecto, pero yo primero quería preguntarle qué es eso de ascesis, porque yo creo que lo primero que tenemos es que descender a lo que son los términos para ver qué es lo que nos quiere decir, ¿no? O qué queremos mostrar de San Pedro de Alcántara como asceta. Asceta, el gran asceta, pero ¿qué es asceta? ¿De dónde viene la ascesis? ¿Qué es la ascesis? Y por eso he querido empezar por ahí. Por eso tal vez pues me desvíe de un poquito del tema, pero primero quiero asentar ciertos conceptos, o por lo menos ideas, o por lo menos tener un norte por el cual guiarnos para saber después plasmarlo en San Pedro de Alcántara. Y más, no es lo mismo la ascesis hoy que la que vivió San Pedro de Alcántara. A lo mejor hoy nos puede salir un poco, según pues, las concepciones actuales, nos puede salir un poquito, que es lo que vamos a ver, y después, bueno, intentaré retrotraerme un poquito a la ascesis de la época de San Pedro, o a las categorías, a lo mejor pues, más pronunciadas en algunos aspectos que en otros, ¿no? Pero a lo mejor pues, nos puede salir un poco de ojo hoy, ¿no? Por eso yo creo que lo primero, y a lo mejor pues es lo que más abarca esta ponencia, ¿no? Pero asentar los conceptos y saber por dónde nos movemos, porque sí que es verdad que conociendo los conceptos después vamos a conocer mucho mejor. Por lo menos yo me he sorprendido, gratamente, porque aunque eran cosas que sabíamos, pero sí a lo mejor nos han podido, o a mí me han podido ofrecer alguna luz a la hora de acercarme a San Pedro de Alcántara, ¿vale? Pues como decía, la imagen anterior y esta, pues lo que decía que si en el templo de San Pedro del Vaticano está la imagen de San Pedro de Alcántara, era porque su reforma es una de las reformas más importantes dentro del franciscanismo, o de las más numerosas del franciscanismo en su época y después posteriormente, incluso hasta el 19, ¿no? Por eso, cuando vemos a San Pedro de Alcántara en el Vaticano, es que dice que su reforma primero tuvo mucha raíz, se implantó muy bien, fue muy bien aceptada y tuvo una extensión muy grande en toda la Iglesia. Eso también lo podemos ver gracias a la gran iconografía que nos vamos a encontrar del San Pedro de Alcántara por todo el mundo. Yo me he sorprendido que hasta en Rusia, como les decía el año pasado, en Rusia, Polonia, Hungría, fíjense, la Europa del Este, ¿no? Tan alejada, ¿no? Sí, es verdad que la Europa más católica, a lo mejor, pero también en Alemania, en las zonas protestantes también se ve que algunos franciscanos asentaron por allí sus reales, pero por eso vemos que la imagen, es decir, las reformas de San Pedro de Alcántara, o en Nueva York, hay una parroquia en Nueva York, no en el meollo, no en la Gran Manzana, no en Manhattan, pero sí en lo que es Nueva York, en todo lo que es el distrito de Nueva York, una parroquia del siglo XIX dedicada a San Pedro de Alcántara, un templo neogótico muy norteamericano, muy de eso, pero muy bonito, dedicada a San Pedro de Alcántara. Es decir, cómo la reforma, cómo el gusto por San Pedro de Alcántara o la devoción a San Pedro de Alcántara es una devoción que se extiende, que cala. Ayudó para ello pues su tratado de oración y meditación, que va a ser una de las fuentes que voy a utilizar pues, para hablar de sus virtudes y de su ascesis, ¿no? Pero el tratado de oración y meditación ha sido un libro de cabecera de muchos sacerdotes. Sí que es verdad que a lo mejor hoy ha podido caer un poco en desuso en ciertos sectores, ¿no? Pero el tratado de oración y meditación, vuelvo a decir que es escueto, es muy cortito, pero cuando se lee como lo que es un tratado de oración, para desgranarlo, para vivirlo, para meditarlo, da mucho de sí.
No me extraña que muchos santos lo hayan tenido de cabecera. La misma Santa Teresa de Jesús es la que lo recomienda. También Santa Teresa de Jesús va a ser otra de las fuentes que vamos a utilizar, o que voy a utilizar para... ¿Por qué? Porque para mí la Santa Teresa de Jesús es la gran biógrafa de San Pedro de Alcántara. Es una mujer que lo conoció ya muy tarde, San Pedro de Alcántara era muy mayor, pero es la que nos queda un testimonio vivo, es decir, plasmó lo que ella conoció. Dice, ya era muy viejo cuando le vine a conocer. Por eso, pues, como les decía, que a lo mejor ha caído un poco en el olvido o en el desuso, nos ha quedado mucho a lo mejor en el colectivo, en el ideario, pero que tenemos que descender para conocerlo. Bueno, entonces pues va a tener dos partes, lo que es la ascesis, San Pedro vamos a ver un poquito lo que es el ascetismo cristiano, y después pues las virtudes heroicas y qué es lo que hasta dónde o en qué se basan las virtudes heroicas o a dónde quieren llegar las virtudes heroicas. La ascesis propiamente dicha no es un término cristiano, sino que es un término que los cristianos hemos acogido como propio. Es un término griego, un concepto griego. En ese concepto, pues es un concepto pues de... ahora voy a leer, me van ustedes a permitir, que significa ejercicio laboral por el cual se procuraba el perfeccionamiento físico, intelectual y moral. Eso era la ascesis para los griegos. Lo dice bien, un perfeccionamiento físico, intelectual y moral, no es solamente de lo físico, sino que también abarca todo lo que son las otras realidades de la persona, intelectual y moral. No es solamente, como a lo mejor es lo que nos ha llegado de San Pedro de Alcántara como asceta, las grandes penitencias físicas que tenía. No es solamente eso. San Pedro de Alcántara en su ascesis, bueno, además un poquito más iremos avanzando, ¿no? Pero que veamos que la ascesis no es solamente física, sino que también abarca los aspectos más intelectuales y después más los morales, ¿no? Es decir, es un ir perfeccionándose en la totalidad de la persona, no solamente en un aspecto. La ascesis abarca toda la realidad de la persona. Por eso es natural que el cristianismo, vamos a tener los grandes filósofos, entre ellos Platón, vamos a tener que hablar de la ascesis, ¿no? o nos ayuda o nos invita a la ascesis, ¿no? a ese trabajar, a ese luchar para perfeccionarnos. Es natural que el cristianismo se apropiara del término para designar los esfuerzos realizados por el cristiano para alcanzar la perfección. Es normal, es verdad, es decir, no chocaba con el cristianismo, que nos pide ser perfecto como nuestro Padre Dios es perfecto, ¿no? Es decir, nos está pidiendo un ejercicio, nos está pidiendo un perfeccionamiento, un parecernos más a Dios. Y en ese parecernos más a Dios es ir trabajando poco a poco, ir quitando de nosotros aquello que nos aleja de Dios e ir potenciando aquello que nos acerca a Dios. Por eso, vuelvo a decir que al cristianismo no le resultó ajeno este concepto, esta manera de ser, y lo vio muy apropiado para ayudar a los cristianos a acercarse a Dios. Entonces tenemos que la ascesis cristiana tiene siempre un contenido constructivo. Esto que no se nos olvide, la ascesis cristiana tiene un contenido constructivo, porque muchas veces puede parecernos que es lo contrario, que es destructivo, destruir algo de la persona, ¿no? Construye. Y muchas veces para construir hay que destruir, hay que derrumbar aquellas partes que no son buenas, hay que quitar aquello que nos estorba, hay que quitar aquello que se está cayendo. Ahora que estamos viendo con esta galerna que hemos tenido estos días atrás, que muchas casas han quedado tocadas, ¿no? No se puede construir sobre esas casas. Hay que bajar muchas veces hasta cimentación y volver a construir. ¿Por qué? Porque son parte de esa casa que con el tiempo se caerá. Entonces lo que hay es que reforzar y reconstruir. Entonces, pues quedamos que no es un término propiamente cristiano,
sino que los cristianos, el cristianismo lo acepta, lo acoge, lo hace suyo, de la filosofía griega, dándole, por supuesto, un cariz, una impronta cristiana, lo hace suyo. Podemos decir que lo hace tan suyo que parece que el ascesis, el ascetismo es cristiano más que no griego, ¿vale? Entonces, la ascesis cristiana, entre otras características de las prácticas ascéticas ejercitadas por un cristiano, no son un fin en sí mismas. No nos podemos quedar en la mera práctica, no son un fin, son un medio para conseguir esa perfección. Están al servicio del hombre como hijo de Dios, como medios dispensables para proteger y favorecer el florecimiento de lo que hay en él de más elevado. Es decir, están para sacar en nosotros la ascesis cristiana, no es un fin en sí mismo, sino que es un camino, un medio para sacar del hombre lo mejor que tiene. Pero del hombre como hijo de Dios, estamos hablando de ascesis ya cristiana, no una ascesis, sino muchas veces otras filosofías de vida y otras religiones también hablan de ascesis. Nosotros somos la ascesis cristiana. Entonces, para sacar lo más elevado que tiene el hombre. Después todo esto nos va a servir para aplicárselo a San Pedro de Alcántara. Porque muchos han atacado a San Pedro de Alcántara como un santo que no está de acuerdo con la vida actual. Es decir, que un santo, vamos a poder, algunos han llamado hasta fallido, en el sentido de que esas grandes penitencias que hacía van desconstruyen, derriban a la persona. Hemos dicho que la ascesis construye, no destruye. Por eso, cuando San Pedro de Alcántara es asceta, está construyendo, no está destruyendo. Sí que es verdad que, bueno, a lo mejor hoy hay un aspecto que no se tenía en el siglo XVI, pero ellos eran herederos de la época. Y como ya me han escuchado ustedes más veces, no podemos juzgar lo de hoy con lo de hoy, lo que pasó ayer, porque nos estaremos confundiendo. Sino que hay que conocer de dónde venían y dónde estaban, para poder tener una luz, o poder a lo mejor entenderlos, nunca juzgarlos. Juzga a Dios, ¿vale? Entonces, las prácticas, vuelvo a decir, las prácticas ascéticas son ejercitadas por un cristiano, pero no son como un fin mismo. Por ejemplo, hoy, les pongo un ejemplo tonto. Hoy, ¿qué es lo que estamos viendo? Hoy se construye el cuerpo. Es decir, la ascesis es un medio para construir el cuerpo. La verdad que a lo mejor pues es un medio para un fin muy corto, ¿no? Una cosa que va el cristiano a través de las prácticas ascéticas, que ahora veremos cuáles son, pues se construye para sacar del hombre lo mejor que tiene, para en ese como hijo de Dios, ¿no? Lo que tiene de más elevado. No considerando bastante el objetivo de la ascesis, alcanzar la perfección cristiana, se puede llegar a pararse en las cosas secundarias con mucha facilidad y evitar los sacrificios que más directamente tienen por el objeto los grandes obstáculos, que son lo que nos separan, aquello que nos une con Dios, que son el amor propio y la soberbia. Por eso tenemos que tener en cuenta, no olvidar nunca esto, que no son un fin en sí mismo, las características de la ascesis cristiana, todas las prácticas no son un fin en sí mismo, sino son un medio para ayudarnos, que están al servicio del hombre como hijo de Dios y que favorece el florecimiento cristiano en nosotros mismos. Nos ayuda a ese perfeccionar cristiano. Ustedes me corten, que si quieren comentar algo, si quieren decir algo, que yo encantado de la vida, que esto tampoco es, sino que ustedes también participen. ¿Y de qué nos alejan la ascesis cristiana? Pues sobre todo de aquello que nos aleja de Dios. Y en definitiva, lo que más aleja de Dios es el amor propio y la soberbia. Los frutos de la ascesis cristiana nos ayudan a salvar los obstáculos que nos alejan de Dios. Entre ellos, el amor propio y la soberbia. Entonces, recordemos ahora cuando San Pedro
esas penitencias pues, que se infligía, a lo mejor, pues, de nada, las más conocidas, de meterse o de tirarse a las zarzas, o de meterse en estanques helados, que es lo que estaba intentando, erradicar de sí mismo aquello que estorbaba para que se acercase a Dios y floreciera aquello que más nos acercara a Dios. Es decir, erradicar de sí mismo el amor propio, ese yo que llaman hoy, y la soberbia. Por eso tenemos que tener en cuenta, conocer de dónde venimos por qué se le llama o por qué llamamos a San Pedro de Alcántara asceta, ¿no? Entonces, Rafa, me corte cuando sea, que yo... Tengamos siempre presente esto, ¿vale? A la ascesis se le ponen límites que normalmente no es lícito sobrepasar, sobre todo cuando se adaptan formas que pueden ocasionar daño a la salud. Aquí es donde me refería. A lo mejor, pues sí que es verdad, estoy recordando ahora los límites, hoy, por ejemplo, la ascesis pues está tiene que estar muy regulada por el director espiritual, y el director espiritual es el que da permisos para hacer ciertos ejercicios de perfeccionamiento, y a lo mejor, viendo los ejercicios, las prácticas que tenía San Pedro de Alcántara de ascesis, pues nos pueden resultar, a mí no, por supuesto, escandalosas. Pero vuelvo a decir, no juzguemos lo que hacía San Pedro con las categorías actuales. Estaba recordando ahora cuando venía en el coche, cuando una de las prácticas que tenía San Pedro de Alcántara de ascesis, de mortificación, era, como les contaba, llevar esa chaquetilla, ese jubón, ese corpiño de hoja de lata, con los pinchos para adentro. Bueno, dicen que cuando llegó a Plasencia, después de él salir de la reforma de la descalcez, de reformar la descalcez franciscana, cuando la reforma en 1558, cuando se sale de la reforma y descalza y reforma la descalcez franciscana, dicen que, claro, el guardián de Plasencia, creo que era el del convento de San Miguel de Plasencia, cuando lo ve pasar, lo recoge en el convento para disciplinarle porque había abandonado, no comprendía y quería darle un castigo. Lo lleva al capítulo, a la sala del capítulo, lo desnuda delante de toda la comunidad para disciplinarlo. Y claro, cuando lo desnuda, le quedaría con los paños menores, ve que todo su cuerpo, todo el torso, era una llaga. ¿Por qué? Porque él gustaba de llevar esa chaquetilla de hoja de lata, y claro, el movimiento solamente con los pinchos para adentro pues era una llaga completa. Y dice que, avergonzado, desde el guardián hasta el último novicio, pues se tuvieron que retirar, como en el pasaje evangélico, porque claro, ¿dónde querían? ¿Dónde iba a depositar o dónde iba a sentar él la disciplina si ya todo él era una llaga? Y avergonzado, pues dice que lo tuvieron que dejarse ir porque, claro, dice, no podemos hacer nada contra este hombre. Por eso digo que a lo mejor a nosotros hoy nos pueden, no escandalosa, no es la palabra, a lo mejor nos pueden resultar, mejor dicho, sorprendente, pero era la época, era el momento. San Pedro es un santo que nace a caballo entre la Edad Media y el Renacimiento, y eso era una cosa muy normal en ese momento, era una cosa que podía sorprender, llamar la atención. Las penitencias tan duras, lo decía Santa Teresa, ya no están los tiempos para estas perfecciones que ya decía Santa. Pero fíjense ustedes con lo que dice Santa Teresa, para estas perfecciones. No dice Santa Teresa, para estas perfecciones. Por eso cuando hoy la ascesis y los tratados de ascética llaman que la ascesis tiene que realizarse conforme a que no es lícito sobrepasar, sobre todo que se adapten a las formas del hombre de actual, ¿vale? A lo mejor antaño se veían las cosas de otra manera en este aspecto, no se veían tan exageradas como las podemos ver hoy, a lo mejor estas prácticas. Por eso, mucho cuidado aquellos que hablan como escandalosas como las prácticas que llevaba a cabo San Pedro de Alcántara. Era el momento, y desde ese momento hay que verlo.
Desde ese momento hay que verlo. Ustedes dirán, ¿sigo o no sigo? Me hago querer un poquito, ¿verdad? La ascesis no se inspira en una especie de pesimismo, no se inspira en una especie de pesimismo. Porque es que es otra cosa. Muchas veces parece que la asceta es una persona acea, agria. Parece que la asceta es una persona que no quiere cuentas, que está alejada, que es una persona que no es llamativa, que no es sociable, una persona que se aleja, un huraño, una persona rara. Entonces, la verdad que cuando he leído las biografías de San Pedro de Alcántara, los datos biográficos que hay que he tenido la suerte de acercarme a algunos archivos no porque haya estado yo en los archivos vaticanos, pero de algún compañero que me ha traído o me ha dado alguna noticia de San Pedro de Alcántara, los datos de los interrogatorios era que cuando San Pedro de Alcántara entraba, y era una asceta, es decir, era un hombre que se infligía unas penitencias durísimas, ¿no? Cuando San Pedro de Alcántara entraba en cualquier pueblo, los primeros que iban a recibirle eran los niños. Ahora, a lo mejor se sorprendían hombre, era un gigante, ¿no? Medía casi 2 metros para la época, era un gigante, ¿no? Pero cuando se iba de ese pueblo, los que lo acompañaban eran los niños. Y dicen que se llevaba a muchos a los conventos de novicios. Y eso no es de una persona antisocial. Por eso la ascesis no se inspira en una especie de pesimismo. El cristiano asceta sabe que todo lo ha creado Dios y todo lo que ha creado Dios es bueno, pero también sabe que el pecado original ha arruinado la naturaleza humana. Por eso nos bautizamos, ¿no? Ha arruinado la naturaleza humana. Y que somos proclives a las cosas materiales y a los placeres. De esta lógica nace la absoluta necesidad de las renuncias, del desprendimiento, o sea, de la mortificación. Pero vuelvo a decir que el asceta no es una persona que se aleje del mundo, no es una persona que viva en un completo pesimismo. Después, algunas veces, y no en ejemplos tan lejanos, hemos conocido personas que han vivido una mortificación durísima a lo largo de toda su vida y han sido personas afables, generosas, amables, buenas, que no te has enterado de las penitencias que hacían, que no te has enterado nunca de las mortificaciones que tenían, pero de que gustaba estar con esa persona. Pues yo muchas veces eso también lo he trasladado a San Pedro de Alcántara. San Pedro de Alcántara no era una persona adusta. Vuelvo a decir que son los niños los que le recibían, tal vez por la sorpresa, por la figura, pero el que los despedían de los pueblos eran también los niños. Y cuando nos cuentan las crónicas que estaba en el confesionario, muchas veces horas y horas, pero no sino porque había ingentes cantidades de personas a confesarse, tampoco tenía que ser tan adusto, ni tenía que ser un hombre si todo lo contrario, tenía que ser una persona afable, una persona comprensiva, una persona que escuchaba, una persona que estaba con. Aunque era de pocas palabras, decía de muy lindo entendimiento, no recuerdo ahora cuál era, y muy afable, o algo así, una de eso. Lo decía Santa Teresa de Jesús. Es decir, y vuelvo a decir que es la cronista, la primera cronista que tiene San Pedro de Alcántara, y así lo refleja, no de una manera, sino que muy cercana. Y ojo, que tenía que tener un carácter fortísimo San Pedro. Lean ustedes la carta, sino también que le dedica a Santa Teresa de Jesús de la carta de la caridad, que se llama. Es una carta que le dice a Santa Teresa, como ya les he dicho, San Pedro la había invitado a que fundara sin renta, y Santa Teresa, claro, dijo que no. Le dijo que las rentas eran madrastras, pero tiene una carta muy dura. Es decir, que como que Santa Teresa ahí había cambiado de opinión y San Pedro le decía, pero bueno, Santa Teresa también supo bien lo que hacía.
pero tiene una carta muy dura, como buenas palabras, pero muy seria, Santa Teresa de Jesús. Y ahí las conversaciones que tuvieron que tener para ayudar a Santa Teresa de Jesús a madurar o ayudarle a dar ese paso que da hacia la reforma del Carmelo, pues ahí está, que decir que no tenía que ser una persona sino una persona clara, una persona que decía las cosas, pero desde luego con mucha cercanía, no a cara de perro, no espantando, sino con afabilidad, ¿vale? Por eso el asceta no vive en un comprende. Sí que es verdad que lo que se nos ha trasladado es esa lucha que había entre el cuerpo y el alma, ahora lo diré yo creo más adelante, y que porque estamos siempre en ese a lo mejor pues se nos ha trasladado que se vivía en ese ámbito de pecado, que el cuerpo había que... Pero los ascetas no vivían en un completo espacio de pesimismo, no, sino una gran alegría, y así lo transmitía, porque por los testimonios esos más tangenciales pues somos capaces de atisbarlo, de sacarlo. Si antes de morir San Pedro, Jesús, si antes de morir San Pedro ya tenía, y la verdad que es del 58 al 63, son 5 años de reforma que lleva él directamente. Si cuando fallece tiene bastantes conventos y en perspectiva abrir otros más, es que la reforma que llevó a cabo y su personalidad tenían que ser cercanas, atractivas, llamativas. Si él hubiera sido, perdonen que lo diga así, un espantajo, si hubiera sido una persona que, como he dicho, miraba a cara de perro, trataba con desprecio, por esa penitencia que a lo mejor pues, nos puede parecer que el penitente es un amargado o un pesimista, no, poca gente hubiera llamado a él, todo lo contrario, fue una persona que gracias a esa ascesis, a vivir en esa ascesis, pues fue una persona que estuvo en un ambiente no de pesimismo, sino de mucho optimismo, y un optimismo cristiano. Por eso el ascetismo cristiano no nos arranca de la vida. Sí que es verdad que a lo mejor, pues después lo veremos, ¿no? La fugamundi y todo lo que ustedes quieran, ¿no? Pero el ascetismo cristiano no nos arranca, no nos saca, no nos hace unas personas alejadas del mundo, sino lo que nos hace unas personas dentro del mundo. Hemos dicho que el ascetismo cristiano saca lo mejor de nosotros, lo que hay de nosotros de más valor. Pues lo más importante es el amor al prójimo, ¿no? Después del amor a Dios, ¿no? Entonces, por eso digo que saca, no nos arranca de la vida, sino que favorece el desarrollo de lo sobrenatural, y todos tendemos a lo sobrenatural, todos tendemos a ser santos, así nos invita Dios, esa es la vocación que tenemos, ¿no? Y hace al hombre más apto para las cosas más últimas e importantes. Nos hace más aptos para las cosas últimas e importantes. Nos prepara para las cosas más últimas e importantes. Y la convivencia social, como lo demuestran, es decir, lo que venimos hablando, ¿no? Cómo son favorecedores de la convivencia social. Sí que es verdad que a lo mejor ustedes me pueden decir, era un personaje, llamaba la atención, un circo. Me pueden decir, a lo mejor, perdone la palabra, a lo mejor era un payaso y todo el mundo le llama la atención. No, pero no es así. No es así, lo sabemos muy bien. San Pedro llama la atención no por el espectáculo. San Pedro llama la atención por esa comunión que tiene tan grande con Dios, que ha conseguido a través de la ascesis, a través de ese perfeccionamiento de su vida, a través de las prácticas ascéticas, ¿no? De ese sacar lo mejor que tiene a través de la mortificación. ¿Vale? Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna puntualización? ¿Alguna confusión? A lo mejor estoy confundido, ¿eh? Bien. Las prácticas, sobre todo, están marcadas y condicionadas en parte por la realidad de cada individuo.
La ascesis participa más de la simplicidad, es decir, la ascesis también lo que nos hace es simplificar nuestra vida. Nos hace ver lo que es importante y lo que es secundario. Desterrar aquello que no nos vale y quedarnos con lo realmente necesario. Lo otro, ¿para qué? Por eso la ascesis nos ayuda también a simplificar la vida, a saber qué es decir, a hacer una categoría de objetivos, a saber qué es lo que interesa y bueno, y lo otro, pues bueno, hasta ciertos puntos, ¿vale? Por eso nos ayuda a la simplificación y transformación gradual de nuestra vida para adecuarla a la vida sobrenatural, en la cual prevalece cada vez más el influjo del amor de Dios y dejarnos llevar por los dones del Espíritu Santo. ¿Claro? Si te has desposeído de todo aquello que nos aleja de Dios, si con la mortificación hemos intentado acercarnos de una manera mucho más directa con Dios, nosotros seremos terreno fértil para que la acción de Dios cale con mucha más facilidad en nuestra vida. Es decir, la vida de gracia estará también haciendo en nosotros la labor para que seamos más aceptos o tengamos aceptemos de mejor voluntad y de mejor grado la voluntad de Dios en nuestra vida. Por eso es importante que la ascesis hay que verla desde ahí. La ascesis cristiana, pero el ascetismo en la Edad Media. ¿Vale? Como les decía, la vida de San Pedro de Alcántara o la ascesis de San Pedro de Alcántara hay que verla también desde su vida. ¿Qué hora tenemos? Vale. Entonces, Alcántara hay que ponerlo en su momento histórico. San Pedro de Alcántara nace en 1499. Es heredero de las grandes corrientes espirituales de la Edad Media y también de la ascesis de la Edad Media. No podemos hablar de la ascesis de San Pedro de Alcántara como una asceta del siglo XX, porque entonces lo estaremos destrozando, no lo comprenderemos. Entonces será cuando podamos decir, hay que barrerlo, pero con San Pedro habrá que borrar también a muchos grandes santos de la Edad Media y a los grandes penitentes de la Edad Media y a la escuela de penitentes. Es más, es en tiempos de Carlos III cuando se prohíbe en España a los flagelantes, que todavía, bueno, pues nos quedan aquí algunos resquicios con los empalados, ¿no?, de la Vera. Pero Carlos III prohíbe las procesiones de flagelante o las procesiones de sangre que se llamaban. Es decir, que era una práctica asumida, que no llamaba la atención, sino que era comprendida y no se veía mal. Carlos III, ilustrado, estas prácticas parecían oscurantistas, propias de otras épocas, ¿vale? Las prohíbe, se quitan. Por cierto, en América siguieron mucho más. Todavía recuerdo que no hace mucho tiempo en Filipinas todavía se crucificaban clavándose clavos en las manos, sí que es verdad, bueno, aquí sí no hay, sí, pero se crucificaban tal cual, y eso viene de la época de que Filipinas era una gobernación o una provincia española, que nunca colonia. España no tuvo colonias, tuvo virreinatos, provincias y gobernaciones, nunca colonias. Las colonias las tuvieron los ingleses y los holandeses. España tuvo virreinato, provincias y gobernaciones, que es muy diferente. Entonces, de la época de la presencia española, tanto en América como en Filipinas, como en otros lugares, pues ha quedado esas tradiciones. Pero aquí en España, pues se prohibió en tiempo de Carlos III. Vuelvo a decir que se ha seguido manteniendo en algunos sitios, con sus interrupciones. Entonces, a San Pedro de Alcántara hay que ponerlo en su momento histórico, en esa horquilla, en ese cambio de la Edad Media al Renacimiento. Y las prácticas que llevaba a cabo San Pedro de Alcántara, pues en ese momento no salían fuera de lo común. Sí que es verdad que San Pedro de Alcántara, a lo mejor, fíjense ustedes, lo llaman el mejor imitador de San Francisco, a San Pedro de Alcántara. Es decir, que San Francisco, si San Pedro las hacía, ¿cómo serían las de San Francisco de Asís, ahora que estamos en su centenario?
¿Cómo serían las de San Francisco? Si lo llaman el mejor imitador, el mejor seguidor de San Francisco en las penitencias. También entonces San Francisco, por Dios. Por eso, en ese aspecto los cristianos tenemos que hacer un pequeño examen de conciencia y defender lo nuestro, ¿eh? No dejarnos llevar y juzgar desde categorías actuales lo que hicieron en el siglo XV y XVI, porque estaremos destrozando a la persona. A lo mejor también salían muy mal parados nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros antepasados, porque hacían cosas que a lo mejor nosotros no podemos entender, pero en aquel momento eran cosas totalmente normales. Que alguna vez me pongo muy serio. Muy bien. Entonces, vamos a ver un poquito las categorías del ascetismo en la Edad Media. Como les he dicho antes, se caracterizó sobre todo por el deseo de la fuga de la realidad. Sobre todo esto nos viene de la época antigua, que después se ha prolongado a lo largo de toda la Edad Media, pero de la antigüedad tardía. La idea del fugamundi, irse del mundo. Venía a escuchar esta mediodía, una cosa así de la una, escuchando Radio María, había un programa de historia de la Iglesia, y hablaban de cómo en tiempos del emperador Constantino pues habían traído unos esclavos de Egipto, y entre ellos venía Pacomio. Y Pacomio, cuando paró en el trayecto desde Egipto a Roma, como iba como esclavo en la cárcel donde los metieron, los primeros que auxiliaron a aquellos esclavos que venían de Egipto eran cristianos, y ante el auxilio de aquellos cristianos que nadie les había pedido que le ayudara, Pacomio le llamó mucho la atención, y cuando llegó a Roma pidió el bautismo. Fíjense ustedes, San Pacomio, el padre del monaquismo, ¿no? de la Iglesia, para que ustedes vean que viene de aquí, de la antigüedad tardía. Todo lo que esto de la fugamundi. ¿Qué quiere decir la fugamundi? Pues muchas veces lo que han hecho muchos monjes. Allá en Garrovillas pues tenemos a las monjas jerónimas, pues eso, no abandonar el mundo, porque no es abandonar el mundo, pero vivir de otra manera en el mundo. No irse, a lo mejor sí, irse del mundo, pero tampoco desentenderse del mundo, ¿vale? Entonces, fue una práctica muy seguida. Los grandes monasterios, las grandes órdenes monásticas de la Edad Media. Otra de las características, bueno, aquí he querido traer, dentro del ascetismo de la Edad Media, me ha resultado muy curioso estos dos flagelantes, lo que les decía antes. En la Edad Media era una cosa muy común el flagelo, ¿no? ¿Vale? Y después pues tenemos lo del ascetismo en la Edad Media, la fuga mundi, la fuga del mundo. Evadirse del mundo o irse del mundo. No me gusta la palabra evadirse. A continuación tenemos el ascetismo cristiano en la Edad Media, que consideraba el cuerpo, como les decía antes, el cuerpo y el alma que se encontraban en una relación hostil. Es decir, el alma se consideraba, son ideas platónicas, el alma se consideraba que estaba como en la cárcel, que era el cuerpo, y al cuerpo había que combatirlo, había que vencerlo. ¿Y cómo se vencía el cuerpo? A través de las penitencias, a través de las mortificaciones. Pero una concepción de ese momento. Y que bueno, que los cristianos es verdad que amortiguaron mucho, que no sé, pero bueno, siempre estaba ahí en el sustrato esa concepción, ¿no? Entonces, para vencer al cuerpo, ese cuerpo, pues que se dejaba llevar por la concupiscencia, por esa naturaleza humana que se había arruinado por el pecado original, es decir, pues había que vencerlo gracias a las mortificaciones. Esto que les llevaba pues a un desapego del mundo, que no a un desprecio. El asceta medieval se desapegaba del mundo, no lo despreciaba. Si lo hubiera despreciado, a lo mejor otros pasos se hubieran dado, que eso sí que serían contrarios a lo que es la doctrina cristiana. Un desapego, es decir, estar por encima del mundo, pero no despreciar el mundo. ¿Por qué?
porque el mundo lo ha creado Dios y todo lo que hace Dios es bueno. Otra cosa es lo que le hayamos convertido los hombres, ¿no? Por eso, todo este desapego terrenal le llevaban a que vistiesen mal, sobre todo bajo los códigos de miseria y austeridad. Ahí ya vemos una categoría en San Pedro de Alcántara. Para empezar, decirles que, y lo he contado muchas veces, y se puede leer en cualquier de las crónicas, cuando falleció, antes de fallecer, se quita el hábito al padre guardián del hospital de Arenas de San Pedro, se lo da y le dice: padre, tenga usted mi hábito y busque el peor que haya en la casa para mí. Y dice Fray Pedro: pues este es el peor hábito que hay en la casa, que usted tiene puesto, que voy a buscar. Dice que cuando estaba por las calles de Lisboa, dice que cualquier trocito de tela que se encontraba, lo cogía y lo guardaba. Y algunos cronistas llegaban a decir que no sabían ya de qué color era el hábito, cuál era el color original del hábito, de tantos parches que tenía. Es decir, roto que tenía, pieza que echaba. Es decir, que el hábito aquel parecía un mosaico. ¿Por qué? Porque la pobreza. Y no le importaba que fuera de un color, que fuera de otro, la miseria y la austeridad. Ahí tenemos ya una característica, fíjense ustedes. El ascetismo medieval llevaba a no preocuparse por cómo había que vestir. Y San Pedro de Alcántara lo vivió a la perfección. Un hábito corto, roto muchas veces, lleno de parches, que decían eso. Que no se sabía cuál era el verdadero hábito de tantos parches que tenía, tantos rotos y tantos enmiendos que habían echado ya en su hábito. Y fíjese lo que llega a decir: padre, pero ¿qué hábito quiere que le dé? Si este es el peor que hay. Este es el peor. Y todavía se conserva parte del hábito en en Arenas de San Pedro. Por suerte tengo un trocito chiquitito. De aquellos que saben ustedes que estaba casi al aire, y desgraciadamente muchos estaban tirones. Del hábito lo tuvieron que lo tuvieron que proteger, ¿no? Pues lo tengo que reconocer. De uno de aquellos tirones, yo no, pero de algunos de aquellos tirones me llegó un trocito y lo tengo, bueno, como oro en paño. Después también tuve la suerte de que me regalaran un trocito de una reliquia de San Pedro de Alcántara. Tengo 2 reliquias de San Pedro. Pero ahí tienen ustedes una de las características de eso, el desapego a las cosas, a las vanidades de este mundo. Dense cuenta que en el siglo XVI ya se vestía muy bien en España. El Renacimiento fue una explosión de la moda. Pues San Pedro del desapego a la ropa, la pobreza, la miseria. ¿Vale? Después la dieta. Escasa. Se llegaba incluso al ayuno total o casi vegetal. Bueno, y casi todo vegetal. A través de la mortificación se reforzaba el alma. Es decir, había que luchar contra el cuerpo para que el alma venciese. Esa concepción, ¿no? De sobra, saben ustedes, las comidas de San Pedro. No, más adelante yo creo que lo digo. Así, bueno, desapego de lo terrenal. Me gustaría, ¿se lee bien lo que pone ahí? Sí. En esta estrecha morada, en este pobre convento, Pedro con divino aliento hizo su primer jornada y en la religión sagrada entabló su noviciado, dejando todo a un lado, bienes de la tierra y al mundo, entregóse a Cristo desnudo, 1622, el año de su beatificación. Esto está en el convento de San Pedro de los Majarretes, en lo que hoy es el restaurante, lo tienen Josequini, pueden ustedes ir cada vez que quieran, y según entras por la puerta, debajo de una voltante de una escalera, la puerta que hoy hay para entrar al convento, allí tienes de frente esta inscripción, que es de 1622, se puso. Y ahí lo dice muy bien: dejando todo a un lado, bienes de la tierra y al mundo. Desapego al mundo, que no desprecio, dejando a un lado. No lo despreció, lo dejó a un lado. Nos llamaba la atención, o vio que podía servirlo mejor desde su ser religioso, ¿vale? Entonces, desapego al mundo, que no desprecio. Dieta.
decía Santa Teresa de Jesús, un su compañero me dijo acontecía estar 8 días sin comer. Dice que lo más común era comer cada 3 días, lo más común, pero que si pasaba 8 días sin comer, una semana sin comer, no le pasaba nada. Hemos dicho que un ayuno total y casi todo vegetal. Muchas veces, bueno, y cuando había, dicen que cuando una comida estaba muy gustosa, y alguna sopa de algunas hierbas o alguna cosa del huerto, dice que por quitarle el gusto le echaba agua. Y si aún así tenía gusto, pues un poquito de ceniza, mortificación total en la comida. Pero fíjense ustedes, dicen que, y esto hay testigos, que Dios a sus hijos predilectos dice que hasta le da de comer. Cuentan que en Ávila, cuando estaba con Santa Teresa de Jesús y con María Díaz, en casa de Santa Teresa, en casa de María Díaz, o de doña Yomar de Ulloa, no recuerdo, dicen que pues, le invitaron a comer. Claro, la comida de San Pedro de Alcántara, ya Santa Teresa sabía lo que había, las sopitas y agua. Pero dicen que testigos que estaban en la casa vieron cómo nuestro Señor Jesucristo daba de comer en la boca a San Pedro de Alcántara. Tan equivocado este hombre no podía estar, Cuando hay testigos, y está probado en los interrogatorios de su canonización, que cómo vieron la figura de Cristo dando de comer a San Pedro de Alcántara. Tan equivocado no podría estar, ¿verdad, Carlos? Por eso, a la hora de juzgar, hay que juzgar desde aquellas categorías. Y Santa Teresa, el testimonio de Santa Teresa es, muy normal era estar 8 días sin comer, y lo más normal, cada 3 días, y las comidas muy frugales.